Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 23 y vamos a continuar con nuestra serie en el Salmo 23, Dios restaura mi alma. Y antes de continuar, quiero invitar a los niños para que salgan para sus clases, por favor, con mucho cuidado. Estamos volviendo a nuestras clases presenciales de los niños y los niños pueden ir, tengan mucho cuidado al bajar y ahí están sus maestras. Salmo 23. Nuestra serie, Dios restaura mi alma. Este es el mensaje número 3 y se llama Descanso Verdadero. Salmo 23, el versículo 2 es en el cual vamos a estar meditando, pero vamos a leer nuevamente todo el Salmo 23. Salmo 23, la palabra del Señor dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, Señor, en este precioso salmo, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio, y seamos transformados por medio del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Instituto de Salud Pública Global, que se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España, publicó recientemente un artículo que se llama ¿Es la enfermedad mental la pandemia después de la COVID-19? Y en la introducción encontré este párrafo. En la introducción de este artículo encontré este párrafo. Los cambios abruptos en los hábitos diarios, el miedo al contagio, la posible desconexión de la naturaleza y las modificaciones de los roles familiares, el trabajo virtual, la escuela en casa e incluso el desempleo, se han traducido a veces en niveles altos de estrés a lo largo de semanas o incluso meses, y han podido provocar ansiedad, depresión y otros trastornos de salud mental. Cabe destacar además que durante el confinamiento domiciliario, la violencia en el hogar aumentó significativamente. Creo que no es nuevo lo que estoy diciendo, lo hemos estado escuchando desde que empezó la pandemia, y especialmente ahora que pareciera nuevamente que todo está bajando. ¿Es la enfermedad mental la siguiente pandemia después de la COVID-19? Es interesante que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, está de acuerdo con lo que mencionó en este artículo este instituto de Barcelona. Y ellos dicen que comparando los casos de ansiedad y depresión del año 2019 en México y en otros países que forman parte de este organismo, es increíble cómo esto ha aumentado. Por ejemplo, en el año 2019 hubo un incremento de un 15% en los casos de ansiedad en México y en los países miembros. 2019, 2020, la pandemia, 50%. 50%. Y con respecto a la depresión, en el año 2019 hubo un incremento de el 3%. Pero en el año 2020, el año de la pandemia, hubo un crecimiento de casi el 28% en casos de depresión. Así que
depresión y ansiedad por causa de la pandemia aumentaron. Y no tengo que convencerte de eso porque tú y yo lo hemos padecido de muchas formas. Estamos con una mente cansada. Nuestros cuerpos están cansados, pero todavía más fuerte es que nuestra alma está cansada. Y por eso es que estamos predicando esta serie en el Salmo 23. Dios restaura mi alma. Mentes cansadas, cuerpos cansados, alma cansada, en donde podemos encontrar descanso. Este es el tercer mensaje. Salmo 23 es la respuesta a la necesidad, no tan solo de lo que estamos experimentando a causa de la pandemia, siempre ha sido la respuesta para toda nuestra angustia, para todo nuestro temor, para nuestra necesidad de descanso. Y el Salmo 23, el rey David empieza escribiendo, no, ¿sabes qué? Para que haya una restauración completa en tu vida, tienes que hacer. David no empieza así. Hace 2 domingos, David solamente dijo, el Señor es mi pastor. Así que el Salmo 23 no apunta a lo que tienes que hacer, sino apunta a quién puede traer restauración para tu alma. Y después David hace una declaración increíble y David dice, nada me falta. Y yo les preguntaba la semana pasada, ¿quién puede decir así, nada me falta? ¿No? David dice, nada me falta. Y hablamos acerca del contentamiento, que el contentamiento no se encuentra en las circunstancias y el contentamiento no se encuentra en las posesiones. El contentamiento se encuentra en el pastor. Nada me falta porque Dios es mi pastor. Y ahora, a partir del versículo 2, David va a explicar por qué es que no le hace falta nada. ¿Por qué es que no le hace falta nada? Y el versículo 2 dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. ¿De cuál descanso está hablando David? La pregunta de esta mañana es, ¿cuál es el descanso que Dios provee? ¿Cuál es el descanso que Dios provee? En verdes pastos me hace descansar. ¿Cuál descanso? ¿Cuál descanso? Bueno, número 1, tienes ahí tu bosquejo. Número 1, es un descanso integral. Y número 2, a través de una guía integral. 2 cosas. El descanso que Dios provee es un descanso integral a través de una guía integral. Así que vamos al punto número 1, un descanso integral. En verdes pastos me hace descansar. Hay 3 tipos de cansancio, es muy fácil. Hay un cansancio físico, músculos cansados que relativamente es fácil restaurarlos, ¿no? Estás cansado, te tomas una siesta o duermes bien y al otro dices, listo, ya estoy descansado, ¿no? Pero hay otro tipo de cansancio. Hay un cansancio emocional, emociones y sentimientos fatigados. Y esto es especialmente a lo que se refiere el artículo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Algo está pasando, ¿sí? A nuestro nivel emocional, mental. Pero también hay un cansancio espiritual. Y este es un espíritu seco y este es posiblemente el más intenso. Este es posiblemente el más intenso. Dios nos creó como una unidad material y espiritual. Y el descanso que Dios provee es precisamente un descanso integral que incluye todo lo que somos. Tenemos que quitarnos de nuestra mente que el cristianismo solamente trata de cosas espirituales, ¿no? Y que esté bien tu alma. Tu cuerpo, ¿qué importa tu cuerpo, no?
Lo importante son las cosas espirituales. Eso no lo enseña la Biblia, eso no lo enseña Dios. Dios nos creó como una unidad. El pecado entró, vivimos todavía con los efectos de la caída y toda nuestra unidad ha sido afectado. Nuestro cuerpo ha sido afectado. Tenemos cuerpos corruptos. Cada día estamos muriendo, por decirlo de esa manera, aunque no lo queramos pensar, pero cada día nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿sí? Algunos están en la edad, listo, ¿no? Akira jugando fútbol americano, ¿tienes que Akira? 17 años. No, pues está en pleno, ¿no? Está pero bien listo. Otros, estoy 54 años y no me gustó escuchar el otro día en un documental que dice, el hombre es así, a los 30 años es hasta el pico y después de los 30 yo dije, ¿qué? ¿No? O sea que yo voy para abajo, ¿no? Entonces nuestros cuerpos han sido afectados por la caída, nuestras emociones, nuestra mente y no se diga nuevamente de nuestro espíritu. Todos nacimos muertos espiritualmente. Pero lo que Dios hace, el descanso que Dios trae es un descanso integral. Y la manera en la cual David lo va a ilustrar es precisamente a través de esta metáfora. Recuerden, por favor, David está utilizando la metáfora de una oveja que es cuidada por su pastor. A él no se le ocurrió simplemente de la nada. Él fue un pastor y él sabía de los cuidados que tenía que tener un pastor para convertirse en un buen pastor. Y esto le dio una excelente metáfora para ilustrar el cuidado que Dios tiene. Ahora, vea por favor otra vez el versículo 2. En verdes pastos me hace descansar. ¿A cuánto les emociona eso? Suena medio aburrido, ¿no? ¿No? En verdes pastos me hace descansar. No sé qué viene a tu mente, pero si fueras una oveja, a esa oveja se le abrirían los ojos y diría, wow, porque David está utilizando esta metáfora de el paraíso ideal para una oveja. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas de reposo me hará descansar, en la versión Reina Valera. Está describiendo el paraíso para una oveja. Ahora, el problema es el siguiente. Además del ser humano, el otro ser viviente que le cuesta descansar, que no quiere descansar hasta que pasen algunas cosas, es precisamente la oveja. Es precisamente la oveja. En su libro, un pastor le da una mirada al Salmo 23. Philip Keller escribe, siendo él pastor, que hay 4 condiciones que se tienen que cumplir para que una oveja pueda descansar. La palabra ahí descanso literalmente significa estar acostado, ¿ok? Pero para que una oveja pueda estar acostada se necesitan cumplir 4 condiciones. Debido a que las ovejas son tímidas, no van a acostarse si tienen miedo. Debido a que las ovejas son animales sociales, no van a acostarse si hay fricción en el rebaño. Las ovejas no se van a acostar si hay mosquitos, si hay moscas. Y las ovejas no se van a acostar, y yo creo que esto tú y yo lo entendemos perfectamente, si tienes hambre. Si tienen hambre, no se acuestan, ¿sí? Entonces tenemos estas 4 condiciones. En resumen, para que una oveja pueda descansar, todo tiene que estar bien. Que no haya depredadores, no puede haber tensiones en el rebaño, ni insectos en el aire, no debe tener sensación de hambre en el vientre. Todo tiene que estar bien. ¿Alguien se relaciona con esto? ¿Alguien dice, ve? Utilizando esta metáfora, ¿qué es lo que el miedo, las fricciones,
los mosquitos, vamos a llamarle las constantes interrupciones o molestias, y el hambre de significado tienen en común. Son necesidades que nosotros tenemos. Tú y yo hemos experimentado miedo durante este tiempo. Cuando mi mamá se enfermó, nunca había experimentado tanto miedo. Nunca habíamos pasado como familia que alguien estuviera cercano a la muerte. Y fue muy difícil. Pero hay otras clases de miedo. Puedes tener miedo de que no estás avanzando en tu trabajo, no tienes trabajo, no sé. Estamos enfrentando miedo y eso no nos permite descansar. Después, hablando acerca de fricciones en nuestras relaciones. Aquí, en este mundo caído, si tú tienes una relación de casado, de padres a hijos, entre tus compañeros de trabajo, va a haber fricciones. Es lo más natural, pero hay de fricciones a fricciones. Y posiblemente tú estás experimentando en estos momentos, en una relación, una fricción que no te permite descansar. ¿Qué con respecto a los mosquitos, las moscas, no? No estoy hablando en el sentido literal, pero no sé si cuántos de ustedes han experimentado estar en la noche y ¿no? Y estás ahí, lo quitas y te está molestando. ¿Cuáles son las cosas que constantemente, día tras día, parecen moscas, parecen mosquitos, ¿no? Y hablemos acerca de el hambre de significado, de sentido. Una de las cosas que es también muy triste que ha pasado en este año es el aumento de suicidios entre los adolescentes y en los niños en nuestro país. No vale la pena. No vale la pena. Esta vida no vale la pena. No hay un sentido. Entonces, es muy interesante cómo nos parecemos a las ovejas. Pero noten otra vez el versículo 2. Noten otra vez el versículo 2. Dice, en verdes pastos me hace descansar. Y no es la figura no es de que va el pastor, agarra la oveja, la agarra y te duermes. No es esa la figura. No es esa. La figura es todo lo contrario. La figura es de un pastor que en amor va a eliminar a los depredadores para que sus ovejas no tengan miedo. La figura es la de un pastor que va a hacer todo lo posible para que no haya fricción en su rebaño, que va a hacer todo lo posible para que no haya moscas, mosquitos, larvas, que va a hacer todo lo posible para poder alimentar a sus ovejas. Alguien escribió lo siguiente con respecto a lo que hace el pastor. El pastor los lleva a los lugares donde sabe que serán alimentados, hace acostarse porque sabe que no pueden digerir adecuadamente su comida a menos que se acuesten. También sabe que las ovejas no se acostarán a menos que se sientan perfectamente a salvo de los depredadores. Sabe que necesitan acostarse porque su lana crece en grosor y riqueza en proporción directa al tiempo que pasan descansando y rumiando sobre las hierbas verdes que ingieren. Con todo esto en mente, el pastor conduce tiernamente a sus ovejas a los lugares de mayor seguridad y nutrición. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? El que Dios nos está diciendo que Él es y hace para nosotros. Por eso yo decía, en verdes pastos me hace descansar. Y si fueras una oveja decías, wow, increíble, gracias. Pero como nosotros no tenemos mucho entendimiento de esto de pastores y ovejas, necesitamos traerlo a nuestra realidad. Es un cuadro del cuidado amoroso que Dios tiene para las que son suyas, para las ovejas de su rebaño, si tú has confiado en Dios. El descanso que Dios nos da es un descanso integral. Y lo vemos desde el principio de su palabra. De hecho, en los 10 mandamientos, tenemos el cuarto mandamiento que tiene que ver con un día de descanso. Ahora, si te sabes los 10 mandamientos,
Éxodo capítulo 20, tú sabes que hay mandamientos que solamente son bien cortitos. No, no matarás. Un versículo nada más. No matarás. Pero el mandamiento del día de descanso, el mandamiento de descansar, es el más largo. No sé si lo has notado, es el más largo. ¿Por qué? ¿Por qué es el más largo? Vean por favor, Éxodo 20, versículos 8 al 10. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo, un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en ese día ningún trabajo. Y aquí se debería determinar, ¿no? No hagas en ese día ningún trabajo. Trabajas y descansas. Dios nos creó en ese ritmo. Pasamos hace unos meses esta serie en Génesis capítulos del 1 al 11. Dios nos creó en este ritmo de trabajo y descanso. Pero ¿por qué no termina el versículo y el mandamiento ahí? No hagas en ese día ningún trabajo. Porque Dios sabe cómo somos. Ok, está bien, Señor, yo no voy a trabajar, pero mi hijo, vete a chambear. Hoy no, hoy yo no, pero vete a chambear, ¿no? ¿Y qué dice el texto? Ni tampoco tu hijo. Y como ahora las mujeres bien femeninas, ahora voy a mandar a mi hija a trabajar. ¿Y qué dice el texto? Ni tampoco tu hija. Ok, pero tengo un esclavo, lo voy a mandar a trabajar. Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni los extra. O sea, Dios dice, o sea, como Dios sabe que nosotros íbamos a tratar de a ver cómo violamos ese mandamiento, Dios dice, no quiero que trabajen. Necesitas descanso. Necesitas descanso. Y Jesucristo en Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28 dice: el sábado, el día de descanso, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Sabemos que el día de descanso celebramos nuestra libertad y celebramos nuestro diseño. De eso hablamos en el mensaje cuando llegamos al día de descanso. El día de descanso es para celebrar nuestra libertad, Éxodo 20, y para celebrar nuestro diseño, Éxodo 20, y después para celebrar nuestra libertad en los 10 mandamientos que se repiten en el libro de Deuteronomio. Entonces, pensando en esto, ¿cómo somos llamados a celebrar el día de descanso? Número 1, somos llamados a descansar nuestro cuerpo. Somos llamados a descansar nuestro cuerpo. Dios nos diseñó de tal manera que si tú no descansas tu cuerpo te va a gritar. ¿Sabes qué? Me estás matando. Y te puedes llevar al hospital o te va a dar una gripita porque tus defensas están bajas, porque le estás metiendo a la máquina de manera que no es. Dios dice, descansa tu cuerpo. A veces lo más espiritual que puedes hacer es irte a dormir. ¿Me escuchaste? Hay algunos que son bien espirituales, ya lo sé. Pero a veces lo más espiritual que puedes hacer es ir a acostarte. Elías, después de la tremenda victoria que Dios le dio en el Monte Carmelo, después de que a través de él Jehová es Dios, Baal no es Dios, y Dios le da una tremenda victoria, y después de que él corre una distancia impresionante, una mujer, Jezabel, le dice: Elías, te voy a matar. Y entonces Elías otra vez sale de ahí corriendo y llega a un lugar donde está cansado, donde está fastidiado, y donde le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ya mátame, ¿no? Estoy cansado, aquí nadie me va a hacer caso. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Elías? Elías, vete a dormir. Palabra de Dios. A lo mejor algunos de ustedes necesitan escuchar esa palabra de Dios. Vete a dormir, porque yo sé que tu cuerpo necesita descanso. Después de la Revolución Francesa,
trataron de cambiar la semana de 7 días basada en las Escrituras. Y dijeron, no, la religión afuera. ¿Y saben qué fue lo que pasó después de unos años? Tuvieron que volverla a traer, no por cuestiones religiosas, sino porque la gente se estaba muriendo. Dios nos creó de esa manera. 6 días trabajas, 1 día de descanso. Hay un descanso físico, pero también somos llamados en nuestro día de descanso a recargar nuestras emociones. Tú necesitas recrearte. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios trabajó 6 días, el 7º día lo consagró. Dios vio su creación, Dios se recreó en su creación. Dios dijo, esto es bueno, y es bueno en gran manera. Y como tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, tú necesitas recreación. No sé qué clase de recreación tienes, pero tú necesitas recreación. Tú necesitas cultivar tus amistades. Tú necesitas seguir haciendo relaciones significativas. Dios nos creó para vivir en relaciones. Y es irónico que en siglo XXI, en el boom de las redes sociales, hay mucha gente que se sienta sola, ¿no? O estás metido en redes sociales, pero no socializas con nadie, ¿sí? Y con la única persona que hablas es con Alexa. Ni siquiera con un amigo para que te cuente un chiste, porque Alexa ya te puede contar un chiste y un montón de cosas, ¿sí? Necesitamos recrearnos, necesitamos cargar nuestras emociones, necesitamos un tiempo de quietud, necesitamos un tiempo de esparcimiento, necesitamos disfrutar de la creación de Dios y de lo que Dios nos ha dado. Pero también somos llamados en nuestro día de descanso a enfocar nuestro espíritu. Y la Biblia le llama a esto adoración. La adoración pone las cosas en su correcta perspectiva. Y cuando venimos los domingos con la iglesia a adorar a Dios, una de las cosas que Dios nos da es perspectiva. No es el COVID-19 que tiene el control, no es el jefe que te acaba de despedir que tiene el control, no es tu esposa, no es tus hijos, no es el dinero, no. Yo soy Dios y yo tengo el control y tú eres mi oveja y tú eres mi hijo. Y entonces nos pone en una correcta perspectiva de lo que es la vida al adorar y venir delante del Dios que nos ama. Así que el descanso que Dios nos da es un descanso integral. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones. A Dios le importa todo lo que somos porque así Él nos creó. Pero este descanso integral es provisto a través de una guía integral. Vean lo que dice la segunda parte del versículo 2. Junto a tranquilas aguas me conduce. Junto a tranquilas aguas. Una oveja no puede hallar lugares de delicados pastos. Una oveja no puede rociar insecticida, no puede tratar las fricciones personales, ni hallar alimento. Necesita un pastor que las guíe y las ayude a descansar. Sin un pastor no pueden descansar. Ahora es interesante la frase junto a tranquilas aguas. En el original es agua reposada. ¿Y por qué? Otra vez tiene que ver con la manera en la cual Dios diseñó a las ovejas. Las ovejas tienen un miedo morboso al agua. ¿Por qué? Porque no están diseñadas para nadar. Imagínate que te metes al mar con un abrigo de lana. ¿Qué va a pasar? Bien ligerito, ¿no? No, o sea, traes ahí quién sabe qué tanto peso. Ahora, imagínate por favor a las ovejas. Las ovejas no pueden estar y que esté un río fluyendo con fuerza. Eso las perturba.
las perturba. Entonces, lo que hace el pastor es que si no encuentra un estanque tranquilo, lo va a crear, porque está pensando en sus ovejas. Órale, ahí está el agua. ¿No? No. Él va a crear un espacio donde sus ovejas con toda tranquilidad puedan saciar su sed. ¿Cuál es esta guía? ¿A dónde los guía? Y la respuesta es que el pastor los guía a sí mismo. El texto revela la centralidad de las acciones de Dios. En verdes pastos me hago descansar, así dice. Me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Entonces, lo que este texto, de lo que el texto está hablando, es acerca de la centralidad de Dios. Dios guía a sus ovejas a Él mismo. ¿Por qué? Me gusta esta cita de C.S. Lewis. Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de sí mismo, porque no existe tal cosa. ¿A dónde Dios te va a guiar? Dios te va a guiar a Él mismo. Dios te va a guiar a Él mismo. Porque tu descanso, tu contentamiento, tu paz y tu felicidad, aparte de Él, no existe. Existen sustitutos baratos, falsos, que te van a fallar, ídolos que tú y yo hemos levantado. No hay tal cosa como felicidad y paz aparte de Dios. No hay tal cosa como descanso aparte de Dios. No hay tal cosa, no existe. Y por eso es que Jesucristo, entonces, en Mateo capítulo 11, Él dice: vengan y cómprense un boleto a la Riviera Maya. Vengan y les voy a dar la técnica de meditación. Vengan a unas clases de yoga. Jesucristo dice: vengan a mí. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No hay ningún otro hombre en las religiones más importantes que se señalen a Él. Siempre era afuera, allá hay un Dios en el cual si tú haces, a lo mejor Él te acepta. Jesucristo no hace eso. Jesucristo dice: soy yo, se trata de mí, y yo soy el que te puede dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, Jesús, como el buen pastor, te da seguridad en medio de tus miedos. Jesús, como el buen pastor, te da paz en medio de las fricciones relacionales que estás enfrentando. Jesús, como el buen pastor, te da gracia en medio de las molestias cotidianas de la vida. Y Jesús sacia tu hambre y sed de significado, propósito y valor. Y noten, por favor, que estoy diciendo en medio de. Porque es a través de una relación con Jesucristo, quien va a la cruz como mi sustituto, satisface mi más grande necesidad, que era la de estar apartado de Dios por causa de mi pecado. Él la satisface completamente. Y entonces, en medio ahora de vivir en un mundo caído, todavía batallando con las consecuencias de la pandemia, Jesucristo puede darte todo esto en medio. ¿Pero por qué en medio? ¿Por qué no me lo da nada más así como magia? ¿No? Dios, dame paz, pum, paz. Dios, dame seguridad, pum, seguridad. No, Dios no hace eso. Él no es mago, él no es Aladino y la lámpara maravillosa. No va por ahí. Muchos jóvenes, creo, que han crecido dentro de la iglesia,
y escuchan esto de que Dios da seguridad y paz. Muchos de ellos han ido, se han acercado a Dios en un problema, han orado y a la mañana siguiente no se les resolvió el problema y piensan que Dios no funciona. No es así. Dios te atrae hacia Él. Y a través de crecer en tu relación con Él. Es una relación, es una persona. Y en medio de estas situaciones, tú te vas a dar cuenta de que Dios es fiel. De que a pesar del dolor por la muerte de un ser querido, Dios te sostiene y te da verdadera esperanza. Es en medio de necesitamos crecer en nuestra relación con Él. Y la razón por la cual muchas veces batallamos en nuestras vidas cristianas es porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado del Evangelio y queremos utilizar a Dios solamente cuando tenemos problemas. Y no hemos crecido en nuestra relación con Dios. No le conozco como el buen pastor que me cuida, que me guía. Necesitamos crecer en nuestra relación con Él por medio de pasar un tiempo con Él. Si tú no tienes tiempo para pasar un tiempo a solas con Dios, estás demasiado ocupado. Si no tienes tiempo para estar con Dios, estás demasiado ocupado. Y por eso es que estás ocupado, porque tú lo estás llevando todo. Tu significado se encuentra en Él, tu valor se encuentra en Él, tu éxito, tu confort, tu necesidad por control es satisfecha en Él. Jesús te da la habilidad de descansar. ¿Qué pasa si no descansas? Vas camino a la ruina y posiblemente te vas a identificar con lo que voy a leer. Esta es una paráfrasis del Salmo 23 desde el punto de vista yo soy mi pastor. ¿Ok? Yo soy mi pastor. Siempre padezco necesidad. Voy de comercio en comercio y de psicólogo en psicólogo en busca de descanso sin encontrarlo. Me arrastro por el valle de sombra de muerte y me desmorono. Le temo a todo, desde un estornudo hasta que alguien me toque. Voy a la reunión semanal de trabajo y estoy rodeado de mis enemigos. Voy a casa y hasta mi mascota me desprecia. Unjo mi cabeza con aspirina extra fuerte. Mi vaso con alcohol está rebosando. Ciertamente la miseria y la desdicha me seguirán y viviré cansado por el resto de mi vida. Si tú eres tu pastor, claro que estás cansado y estás caminando a tu ruina. Pero ¿cómo sería esta paráfrasis si verdaderamente Jesús es mi pastor? El Señor es quien marca el ritmo. No me apresuraré. Él me hace detenerme y descansar a intervalos. Él me provee de quietud para restaurar mi serenidad. Él me conduce en el camino de la eficiencia para tranquilizar mi mente y esta guía es paz. Aun cuando tenga muchas cosas que llevar a cabo este día, no me preocuparé porque su presencia está aquí. Su puntualidad, toda su influencia me mantendrá en equilibrio. Él prepara refrigerio y restauración en medio de mis actividades. Unge mi cabeza con aceites de tranquilidad. Mi copa está inundada de alegre energía. Seguramente la armonía y la efectividad serán los frutos de mis horas, porque la paz de mi Señor me persigue y descansaré para siempre con Él por la eternidad. ¿Qué paráfrasis te identifica más? ¿Sabes? La geografía de la zona donde David y los demás pastores llevaban a sus ovejas
era casi desértica. Entonces, ¿cómo le hacían? Ellos tenían que buscar. Ellos amaban a sus ovejas y tenían que buscar el lugar, o si no, lo tenían que crear. Lo tenían que crear. Así que cuando David dice, me hace descansar, básicamente es, me hace descansar en la obra que Él hizo. Y Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Por lo tanto, con sus manos horadadas, Jesús creó una pradera para el alma. Arrancó los espinosos arbustos de la condenación. Arrancó los enormes peñascos del pecado. En su lugar puso simiente de gracia y cavó lagunas de misericordia. Y nos invita a reposar ahí. Querida iglesia, queridos amigos, Jesucristo dijo, vengan a mí. Vengan a mí. Y yo os haré descansar. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias por darnos la metáfora, Señor, de cómo un pastor cuida, provee a sus ovejas. Nosotros, Señor, éramos ovejas descarriadas, que cada cual se apartó por su camino, pero tú, Señor, cargaste en Cristo nuestros pecados. Y al depositar nuestra fe, al arrepentirnos de nuestros pecados en el Cordero de Dios, ahora, Señor, podemos hallar descanso verdadero para nuestros cuerpos, descanso verdadero para nuestras mentes y emociones, y el descanso verdadero, Señor, que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. Gracias, Jesús, por ser el buen pastor. Gracias porque tú creaste todo esto. Ayúdanos, Señor, a descansar cada día en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.